Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de educación sexual. En este vídeo os voy a hablar de Havelock Ellis, un psicólogo inglés que vivió entre 1859 y 1939. Este psicólogo inglés publicó varios volúmenes titulados Studies in the Psychology of Sex entre 1897 y 1928, donde expuso ideas modernas para su época, el deseo y placer sexual como realidad y derecho de la mujer, la conveniencia de la educación sexual, la existencia y la importancia de la sexualidad infantil, y que la causa de muchos trastornos sexuales no era de origen orgánico, sino psicológico. Según cuenta el mismo Ellis en My Life de 1939, a sus amigos les divertía el hecho de que fuera considerado un experto en sexo, considerando que padeció impotencia hasta los 60 años, cuando descubrió que podía tener una erección con la observación de una mujer orinando. Ellis denominó este interés sexual en el acto de orinar undinismo, pero hoy en día recibe el nombre de urolagnia. Su obra sexual Inversion de 1897, escrita en colaboración con John Addington Symonds, fue el primer texto médico en inglés sobre la homosexualidad. Describe las relaciones sexuales entre hombres homosexuales y jóvenes, lo que Ellis no consideraba una enfermedad ni algo inmoral o delictivo. La obra afirma que el amor entre personas del mismo sexo trasciende la edad, como lo hace con los tabús de género, de forma que 7 de los 20 ejemplos que pone son relaciones intergeneracionales. A pesar de que la autoría del término le es atribuida, Ellis escribió en el año 1897: homosexual es un término bárbaramente híbrido y no soy el responsable. Entre otros conceptos psicológicos que desarrolló, hay que mencionar el autoerotismo y el narcisismo, ambos posteriormente empleados por Sigmund Freud. Ellis decía que el sexo se halla en la raíz de la vida, una idea que empezó a ganar relevancia en el siglo XX, la de la centralidad de nuestra condición sexuada. Ellis dedicó gran parte de su vida a analizar en qué consiste esa dimensión sexuada de hombres y mujeres, como deja plasmado en su obra Studies in the Psychology of Sex. Ellis, como otros sexólogos de la época, decidió estudiar medicina para poder hablar sobre sexo sin ser juzgado negativamente por la sociedad. Su enfoque no era patologizante y normalizador, sino comprensivo. Su intención fue comprender los hechos sin juzgarlos. Ellis mantuvo estrechas relaciones con las feministas de su época y el socialismo. Alcanzó gran fama y se le consideró el sabio del sexo. Siempre fue una persona tímida y modesta, rehuía del protagonismo y la fama. La labor de su vida está en sus libros. Ellis nos lega una actitud de estudio del sexo, convencido de que plantear una pregunta correctamente y a saberla respondido a medias. Ellis también afirmó que la sexualidad humana empezaba mucho antes de la pubertad, que la impotencia masculina y la frigidez femenina se deben a problemas psicológicos, que la masturbación es frecuente en ambos sexos, que las mujeres también tienen deseo sexual, que la homosexualidad y la heterosexualidad están presentes de un modo simultáneo en ambos sexos, etc. Por la misma época, Sigmund Freud llegó a resultados similares que escandalizaron a la sociedad. Ellis pedía igualdad de derechos entre hombres y mujeres y educación sexual para los niños. Si queréis saber más sobre este autor, os dejo abajo un link a un homenaje a este pionero de la psicología sexual realizado por Sergio Mora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora os voy a explicar en qué consisten algunos de los conceptos que propuso Ellis. La urolagnia es un tipo de fetichismo sexual o parafilia enfocada en la orina y la micción. El nombre coloquial de esta práctica es lluvia dorada. Un tipo de urolagnia es la también llamada undinismo, una parafilia en que la persona que toma el rol pasivo recibe la orina directamente de la otra persona. Esta acción puede limitarse a derramar la orina sobre el rostro o cuerpo de la persona pasiva o incluir su bebida por parte de esta última, urofagia. Esta práctica tiene su aceptación en parte del colectivo BDSM, generalmente a través de la práctica de Toilet Woman o Toilet Man, que consiste en hacerlo directamente sobre la boca de la persona pasiva. Para algunos forma igualmente parte de la llamada urofilia. Hay personas que obtienen placer sexual al orinar en público, orinarse encima, observar o escuchar cómo orinan otros, ver a alguien o encontrarse en una situación de desesperación por orinar, ser orinados por otras personas, mojar prendas de vestir con la orina u orinarse en secreto frente a otras personas. Creo que he explicado detalladamente en qué consiste el undinismo, concepto desarrollado por Ellis, del cual también demostró tener un interés sexual. Otro de los conceptos psicológicos desarrollados por Ellis es el autoerotismo. Se trata de la práctica de autoestimularse sexualmente. El término fue popularizado a finales del siglo XIX por Ellis, quien definió el autoerotismo como el fenómeno de espontánea emoción sexual generado en ausencia de un estímulo externo procediendo directa o indirectamente de otra persona. La más común práctica autoerótica es la masturbación.
y los dos términos son muchas veces usados como sinónimos. También se trata de un concepto desarrollado por Sigmund Freud para describir un tipo de sexualidad que se orienta al cuerpo propio prescindiendo de un objeto externo. Por autoerotismo se entiende generalmente la búsqueda en la propia persona de sensaciones o emociones claramente sexuales o que pueden reducirse a un significado sexual. En sentido más específico, es la provocación mecánica de excitaciones sexuales que realiza el individuo solo, de manera consciente y más o menos deliberada, ordinariamente en un contexto de fantasías y deseos eróticos. Otro famoso término desarrollado por Ellis es el narcisismo, que se trata de una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Por último, la homosexualidad es una atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Como orientación sexual, la homosexualidad es un patrón duradero de atracción emocional romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. La palabra homosexualidad fue creada en 1869 por Carl Maria Kertbeny. Ya os hablaré un poco de él en próximos vídeos. En resumen, Ellis es conocido por escribir el primer texto médico sobre la homosexualidad, la cual no consideraba inmoral ni delictiva, por decir que el sexo trasciende la edad y el género, y por su curioso caso de impotencia que sufrió hasta los 60 años, cuando descubrió que podía tener una erección con la observación de una mujer orinando. Ahora me gustaría que me pusierais en comentarios qué opináis del autor y de sus términos. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le dieseis un buen me gusta y os suscribierais a mi canal. Os deseo buen sexo y nos vemos pronto.